Buenos días, profesor. Mi nombre es Gabriel Choes y mi compañero Johnny Ruiz, y vamos a hablar acerca de nuestro proyecto de mecánica, la parte de estática. Utilizando un programa de cómputo, vamos a determinar la distancia perpendicular que hay entre la línea de acción de una fuerza y la línea OL, para lo cual vamos a proceder a resolver los siguientes tres ejercicios. Como objetivo general, determinaremos la distancia perpendicular que hay entre la línea de acción y el eje, utilizando Python, para luego comparar ese resultado con los valores calculados manualmente por ecuaciones físicas, aplicando conceptos de geometría analítica. Por lo cual procederemos a cumplir con los siguientes objetivos. Ahora, como procedimiento general, determinaremos el vector unitario lambda que está a lo largo del eje OL. Escogeremos un punto cualquiera que pertenece a este eje e identificaremos el punto de aplicación de la fuerza. Calcularemos el vector de la fuerza, determinaremos el momento OL de la fuerza con respecto al eje, calcularemos las componentes paralelas F1 al eje OL y la F2 que es perpendicular a este mismo eje. Y esto lo podremos determinar por Pitágoras, en el cual la F2 va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes mencionadas anteriormente. Ahora, de la ecuación del momento podemos despejar la distancia, que es nuestra incógnita en sí. Ahora voy a explicar un poco el código de programación en Python. Para esto vamos a definir tres funciones. La primera nos va a arrojar un vector mediante un punto inicial y un punto final. La segunda va a arrojar un vector unitario. Va a ingresar un vector y va a retornar dicho vector dividido para su norma. Y la tercera, el producto punto, que va a recibir dos vectores y va a retornar un escalar, que va a ser el producto punto entre ellos. Primero determinamos el vector unitario en la dirección del eje, para lo cual vamos a pedir al usuario que ingrese las coordenadas de un punto sobre el eje en dirección del vector. Lo guardamos en un vector llamado P inicial, de la misma forma otro punto, y lo guardamos en un vector llamado P final. Calculamos B1, que va a ser el vector entre P inicial y P final, y calculamos su vector unitario, y lo guardamos en unit1. Luego determinamos el vector R, que va desde cualquier punto del eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. Vamos a tomar el punto del eje que ya calculamos, va a ser P inicial, y pedimos al usuario que ingrese el punto de aplicación de la fuerza y lo guardamos en el vector punto de aplicación. Calculamos R, que va a ser el vector que va desde P inicial hasta punto de aplicación. Luego calculamos el vector unitario de la fuerza, para lo cual solo necesitamos otro punto sobre la línea de acción de la fuerza y lo guardamos en P final fuerza. Entonces el vector 2 va a ser el vector que va desde el punto de aplicación hasta P final fuerza. Calculamos su vector unitario y lo guardamos en unit 2. Luego el vector fuerza y su componente paralela y perpendicular al eje. Para esto primero pedimos al usuario que ingrese la magnitud de la fuerza. Luego el vector fuerza va a ser la magnitud de la fuerza por unit 2. F paralela va a ser el producto punto entre el vector fuerza y unit 1. Y F perpendicular la calculamos por Pitágoras, que va a ser la raíz cuadrada de la magnitud de la fuerza al cuadrado menos F paralela al cuadrado. Luego el momento de la fuerza con respecto al eje va a ser el producto triple escalar, que va a ser el producto punto entre unit 1 por el producto cruz entre R y el vector fuerza. Y por último, simplemente calculamos la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el eje, que va a ser el valor absoluto del momento dividido para F perpendicular. Ahora procederé a resolver uno de los ejercicios. Este va a ser el ejercicio 3.62. Primero calculamos el vector unitario a lo largo del eje AD. Para esto conocemos las coordenadas de A y las coordenadas de D. Hallamos su vector, hallamos su norma y lambda, que vendría a ser el vector dividido para la norma. Luego el vector R, que va desde cualquier punto sobre el eje AD hasta el punto de aplicación de la fuerza. Para este caso vamos a coger el punto A y el punto de aplicación de la fuerza es B. Restamos los dos puntos y obtenemos el vector R. El vector F, como está definido en términos de su magnitud y dos puntos sobre su línea de acción, lo vamos a determinar de la siguiente forma.
Primero el vector BH, que va a ir desde B hasta H, calculamos su norma, y el vector F va a ser la magnitud del vector F por el vector unitario de BH. Reemplazamos los valores y obtenemos el vector F. Luego calculamos el momento de F con respecto al eje que pasa por AD, que va a ser el producto triple escalar, que es lambda por producto punto de R cruz F. Reemplazamos los valores y nos da un valor de menos 162 newton por metro. La componente de F paralela al eje AD la calculamos de la siguiente forma y nos da 675 newtons. Y la componente perpendicular la sacamos por Pitágoras. Reemplazamos estos valores en la fórmula y despejamos para D y nos da un valor de 0.18 metros. A continuación mi compañero. Los resultados obtenidos por el problema de programación son los siguientes. O sea, como vemos en la tabla que está para el problema 3.62, el programa lo que nos pide es prácticamente así. Nosotros tenemos que ingresar en las coordenadas X, Y, Z los valores y nos va a proceder a calcular la distancia. Para el 3.62 la distancia obtenida va a ser de 0.215. Para el 3.63, 0.199. Y para el 3.65 nos vamos a tener 9.264. Ahora, al trabajar con programación de Python e introducir las coordenadas, el valor de la distancia que nos arroja el software se considera como exacto, ya que trabaja absolutamente con todos los decimales de los números de las operaciones. Este valor exacto, o también conocido como valor real, es que usaremos para determinar el error relativo entre las distancias. El error relativo lo calculamos con el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado sobre el valor real por el 100%. Ahora tenemos en la siguiente tabla el clasificado cuántos obtuvimos en el valor real y el valor aproximado con mediante cálculos. Y el mayor, como vemos en la diapositiva, el mayor error relativo entre los tres problemas es el del 3.62, con un 16.28%. Tal cual indica que es donde hay más diferencia entre el valor real y el valor aproximado de la distancia. Por otro lado, el error menor relativo es el de 3.65 con tan solo 3.93%. Lo que quiere decir es que es menos la diferencia que se encontró de error en la distancia. Ya, el análisis de resultados. Voy a hacer un pequeño análisis de resultados. Para el problema 3.62 hallamos el valor de la distancia calculada manualmente, que fue 0.18 metros, y calculado en Python 0.215. Su error relativo es de 16.28%. Por otro lado, en el problema 3.63, la mínima distancia entre el valor de la fuerza y el eje AD fue de 0.199 metros calculado con Python, con un error de 4.52%. Y para el ejercicio 3.65 fue de 9.264 pies calculado por Python y su error fue de 3.93%. Es importante indicar que el valor de la distancia va a ser independiente del punto que se escoja sobre el eje para realizar los cálculos. Una pequeña demostración es con el ejercicio 3.65, donde vamos a tomar 3 R, uno para el punto D, uno para el punto K y uno para el punto I. Los tres van a estar sobre el eje DI. Ingresamos esos valores con la programación en Python y obtenemos el mismo valor de distancia, que es de 9.264 pies, con lo cual concluimos que D es independiente del punto que se escoja sobre el eje para realizar dichos cálculos. En conclusión, fue necesario determinar el momento que ejerce una fuerza con respecto a un eje dado para calcular la distancia D que existe entre la línea de acción de dicha fuerza con el eje. La distancia D entre la línea de acción de la fuerza y el eje va a ser perpendicular a ambas rectas y además será la mínima distancia existente entre ellas. Además, si consideramos el valor de distancia D calculado manualmente como un aproximado y el calculado por software como el valor exacto, podremos comparar ambos resultados y determinar un error relativo para cada problema del ejercicio. Por último, es importante que se consideren al menos 2 o 3 decimales en este ejercicio para poder tener un error relativo bajo y que el resultado obtenido sea cercano al valor real. Muchas gracias.